Buenas noches. Eh, Vamos a tomar un poquito, avanzar eh, varias cosas en el tiempo para entender ciertos procesos que servirán para un libro que voy a enviar en forma de libro hablado de internet, que es el 18 Brumario Luis Bonaparte de Karl Marx. Eso es 1851, que tiene una relación directa con la revolución de 1848. Pero hay un montón de procesos previos que vamos a empezar a hablar a partir de 1799. Coincidentemente con la muerte de Babov, en poco tiempo después hay un filósofo francés, Henri de Saint-Simon, o Saint-Simon, y cuya corriente con el tiempo se lo llamó Saint-Simonista, que se da cuenta, aún en un periodo todavía del capitalismo bastante, eh, digamos, importante, pero primario en aspectos tecnológicos, pero sí cada vez más la mecánica va tomando un rol importante, el mecanicismo laboral. Se da cuenta de la importancia, digamos, de una nueva clase social que está surgiendo. En ese momento estaríamos hablando de ciertos sectores obreros, pero más con una industrialización mucho menor. Podríamos hablar más de un proletariado rural, digamos, y no concretamente lo que hoy conocemos como proletariado, pero las teorías de Saint-Simon anteceden y se dan cuenta que eso va a llegar a pasar, porque él muere en 1825 y la máquina, que es la gran evolución del desarrollo tecnológico del mundo capitalista, va a ser de 1830. Saint-Simon escribe la teoría del socialismo, es decir, sobre la base de la importancia que los sectores laborantes sería, cumplen y su, digamos, negación por parte de la sociedad de la labor que están haciendo. Esto va a inspirar a muchas corrientes, desde lo que llama al principio el socialismo utópico, como Robert Owen, incluso dentro de la política de liberal, profundizar en el sistema liberal a un capitalista, pero profundizarlo en su terreno social, que es en la figura de John Stuart Mill. Y también hablaríamos nosotros de la influencia que tuvo sobre el anarquista Proudhon y por supuesto sobre Karl Marx y Friedrich Engels. Todos ellos de alguna forma u otra reconocen a Saint-Simon como el padre del socialismo. Si bien el concepto de una sociedad comunista estaba dicha quizás de otra forma, quizás la palabra comunista no era lo normal, sino comunero, comunio, como se dice en la religión, pero existió un comunismo primitivo, eso está claro. La revisión de esta cuestión de los sectores pobres a tener un lugar importante del poder empieza a tomar cariz a partir del pensamiento socialista, es decir, un pasaje postcapitalista y previo a una nueva visión del comunismo, que sería el comunismo científico que después plantea Marx, es decir, un comunismo ya no adaptado al mundo de la barbarie, sino al mundo de la civilización. Esto es por un lado, es el lado que nosotros vamos a tratar para profundizar más el otro tema. Eh, y el otro punto muy importante, ¿qué es lo que pasa después de la caída de Napoleón en 1815? Napoleón, su última derrota es en 1815 en Waterloo. Y a partir de ahí Francia tiene como cerca de 30 años, idas y vueltas, donde a toda costa se quiere instaurar
un sistema monárquico como existía en toda Europa. Por lo tanto, nosotros vemos desde 1815 a 1848 toda Europa dominada por la monarquía, salvo el caso de Suiza y el caso de Islandia, que son dos casos aislados. Lo interesante de todo esto es que se va dando cosas como lo que se llama el sentido de la contradicción. Por eso es importante la filosofía de Hegel. Hegel plantea tesis, antítesis, síntesis. ¿Qué es lo que yo propongo? La negación y la síntesis de ambas cosas. Es decir, por lo tanto, dialéctica te llega o te sirve para entender por qué razón puede convivir en una misma situación dos cosas totalmente diferentes. A lo que voy a lo siguiente. En 1830 surge la máquina. Y la máquina produce un desarrollo brutal en el desarrollo de la economía capitalista. La primera utilización de la máquina es para todo el mundo algodonero, ¿no? Que quintuplicó la producción ya antes, que había cierto avance en el terreno tecnológico, y por lo tanto tuvo que incorporar cada vez más proletarios a ese mundo. Proletarios sería lo que hoy conocemos como clase obrera. Ahora bien, nosotros tenemos que, digamos, que algunos países, caso claramente el sur de Estados Unidos, para evitar pagar a los obreros, deciden digamos, utilizar la esclavitud. Entonces, al traer esclavos de África, evitan el pago, el salario al proletariado. ¿Ok? Esas son unas causas fundamentales para entender el esclavismo. ¿Ok? Pero en otros países como Inglaterra o Francia o Alemania, el proletariado nace del propio país, no buscan esclavos. Digamos que el proletariado significa, la proletarización significa una nueva forma de esclavitud, pero en la edad contemporánea. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en esa época, a partir del nacimiento de la máquina, una importante aparición del movimiento obrero, de la clase de proletariado en la sociedad. El campesino propietario, aunque tuviese 2 mangos, tenía una propiedad. Pero ¿qué pasa? Su capacidad de hacerse más rico o quedarse en la pobreza dependía de las situaciones naturales. Entonces, cansado de esta situación de inestabilidad económica, deciden de alguna forma pasarse a ser proletarios. ¿Por qué? Porque el ser proletario, ser obrero, implicaba un salario. Estamos hablando de una época donde se trabajaba hasta 16 horas, donde existía el trabajo infantil, donde, por lo tanto estamos hablando de explotación infantil, donde no había derechos sociales. A lo sumo podías tener un médico en la fábrica, pero más de eso no, y si te pasaba algo te ibas. Había un grado de superexplotación concreta. Pero al mismo tiempo lo que no había en esa época es una de las causas más graves que hay en este momento con el capitalismo. Estamos hablando de 1830 y hoy por hoy sigue siendo el mundo capitalista. Es el fenómeno de la desocupación. No era conocido. De hecho, había una gran capacidad, digamos, que obtenía el proletariado en su conocimiento. Y de ahí el conocimiento que en su faz laboral le sirve también para conocer otros aspectos que lo intelectualiza más allá si sabe leer o no escribir. Es el hecho de que cuando a vos te echaban de un trabajo, conseguías al rato otro trabajo en, digamos, en diferentes ramas del trabajo. ¿Qué hacía esto? Que vos de metalúrgico pasamos a una carpintería y obtenías una especialización en metalurgia,
metalurgia, otra en carpintería, y pasaba luego a otro lugar, te echaban, y eso servía cada vez a tu suma de capital intelectual, ¿ok? Este es un fenómeno extraño. No extraño, realmente es el correcto. Cuando yo hablaba de dialéctica de esto, estoy diciendo que la burguesía, cuyo poder estaba en segundo plano después de la caída de Napoleón, y la aristocracia y que la nobleza había vuelto, resulta que los que suben para arriba es la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía es la que manejaba la industria. Entonces el fenómeno de la contradicción se da en el hecho que tenemos, por un lado, vuelven las clases como en el antiguo régimen, como hablamos en las clases anteriores de la Revolución Francesa, donde de repente la aristocracia, la nobleza, es la que mantiene el poder político, pero la economía la está manejando el capitalismo, la burguesía, y esta burguesía hace el desarrollo industrial. Estas dos convivencias de ambas cosas, ¿m?, tienen que llegar a un punto donde esta dualidad de poderes que empieza a darse, en teoría que después fue muy bien desarrollada por León Trotsky, hace que, digamos, nos encontremos con esta dualidad. Es decir, un poder económico clarísimo que ya la nobleza no puede manejar, y un poder político que tiene la nobleza y la aristocracia. Entonces, en algún momento esto iba a explotar y se iba a dar. Esta explosión se da en 1848, donde el hijo del burgués es el que accede a la universidad. Es decir, entonces ya los estudiantes cobran un rol muy importante. Y es volver a 1789, es decir, es volver a la Revolución Francesa, a las libertades que daba la Revolución Francesa y los derechos civiles que daba la Revolución Francesa, que habían sido postergados por el poder de la nobleza y la aristocracia. ¿Ok? Pero hay un problema que surge acá. En la lucha contra los regímenes tiranos hay dos clases sociales. La burguesía, con su lado intelectual, que es la pequeña burguesía, y suma el proletariado. El interés común de ambos es la caída de los regímenes monárquicos, pero entre ellos hay una diferencia total. ¿Por qué? En la barricada están los hijos de los explotadores con los explotados. Los explotadores son los dueños de las fábricas, del desarrollo de la maquinaria y este tipo de cosas. Y los explotados es el proletariado, lo que sería la clase obrera industrial. Bueno, la semana que viene seguimos charlando sobre el tema. Muchas gracias.